Amén. El último mensaje que dejó en 4chan la hermana perdida de Galita Ari, antes de que no volviéramos a saber nada más de ella, más que este último mensaje. Y dice así: no tengo redes ni me interesa que me sigan. Estoy escribiendo esto a las 3 de la mañana con un miedo que no le deseo a nadie, porque la persona que ven en esas pantallas ya no es mi hermana. Ustedes en internet vieron solo la parte bonita y las peleas por números, pero la verdad es que esto empezó como una pesadilla silenciosa dentro de nuestra propia casa. Galita no estaba bien, al principio era una obsesión muy pura. Se pasaba noches enteras encerrada con la luz apagada, con la cara iluminada solo por la pantalla de la laptop, viendo una y otra vez los videos de Rorro. No los veía para inspirarse, ni para copiarle las recetas, los veía en cámara lenta, analizando cómo parpadeaba, cómo movía las manos y la forma exacta en que decía: hoy a Pablo le apetecía. Un día la encontré en el baño frente al espejo intentando imitar esa voz muy agudita que tiene Rorro. Cuando se dio cuenta de que yo estaba ahí mirándola, no se avergonzó, solo me sonrió de una manera muy fría y me dijo: es que esa voz no es su voz, esa era mi voz antes de que me la quitara. Ahí fue cuando me dio el primer escalofrío. Ella juraba que esa chica no era una creadora de más de España, sino que alguien que había estado rondando o robando sus redes de perfiles desde el año 2022, absorbiendo cada detalle de su vida a través de la pantalla. Dijo que primero le quitó el tono de voz, luego la forma de vestir y que al siguiente paso era quedarse con su entorno real. Para demostrarlo, Galita Ari empezó a hacer cosas desesperadas. Creó cuentas falsas para rastrear de dónde salían los videos, y fue ahí cuando se topó con el perfil de Tinder de Pablo. Ella no quería enamorarlo ni tampoco nada de esas tonterías de chismes que salieron en TikTok. Ella quería comprobar si ese tipo existía de verdad o si era otra pieza montada o algo cambiable. Pero cuando intentó comunicarse con él, las cosas se salieron de control. Empezaron a llegarle correos anónimos sin texto, solo con fotos de fachadas de nuestra casa tomadas desde la calle en diferentes horas de la madrugada, a la 1, a las 3 e incluso a la noche. E incluso llegó un día que me dijo que una foto le habían tomado a las 5 de la mañana cuando ella estaba en la ventana. Ya no era solo de mi hermana, alguien del otro lado de la pantalla la estaba empezando a cazar a ella. A partir de esa semana, el ambiente en la casa se volvió completamente insoportable. Galita ya casi no comía ni salía de su cuarto. Se pasaba el día entero grabando el mismo video decenas de veces, pero no para subirlo a TikTok, sino para comparar el aspecto de audio de su voz con el de los videos de Rorro. En un programa de edición, un día me hizo sentarme a su lado y me puso los auriculares. Me reprodujo un fragmento de audio muy específico de un video viejo de ella y luego uno reciente de la otra cuenta. Cuando superpuso las dos ondas de video y de sonido, encajaban al 100%, segundo a segundo, como si estuvieran usando su mismo registro vocal pregrabado o como si lo estuvieran copiando. Es decir, no de una manera de copiar, sino a ella misma. Pero la verdaderamente perturbador vino cuando empezamos a notar cosas raras en las redes. A Galita le tumbaron su cuenta principal por supuesta suplantación de identidad, lo cual era muy absurdo porque era su rostro de toda la vida. Lo siniestro era que cada vez que ella intentaba subir un video explicando lo que pasaba desde su perfil nuevo, a los pocos minutos apareció un video en la otra cuenta usando exactamente las mismas palabras que mi hermana acababa de pronunciar en su borrador privado. Era como si alguien tuviera acceso directo a la cámara de su teléfono y a sus archivos personales antes de que salieran a la luz. Una noche, cerca de las 2 de la mañana, escuché a Galita llorando en el pasillo. Salí de mi cuarto apresuradamente preocupada pensando que algo le había pasado y la encontré tirada en el suelo, mirando la pantalla de su celular. Me enseñó un mensaje privado que le llegó desde una cuenta sin foto y con una serie de números aleatorios. El mensaje no tenía texto, era un archivo de video muy corto, de apenas 3 segundos. Al darle play, se veía una toma muy borrosa, en baja calidad, de mi hermana durmiendo en su propia cama, grabada desde la esquina de su ventana. Esa misma madrugada, la leyenda en el texto del video decía: pronto
Ya no vas a tener que preocuparte por grabar. Y ya no vas a tener que preocuparte por tu familia. Ni por nadie. Ahí fue cuando la cordura de Galita se rompió por completo. Y aquí, hasta este punto, e incluso hasta mí, y hasta ahorita tengo mucho miedo, porque no sé de lo que me pueda pasar contando esto, y sé que van a venir a por mí. Dejo de dormir, y ya no puedo más, e incluso, después de que mi hermana les mencioné que se rompió la cordura por completo, dejó de dormir, tapó todas las ventanas del departamento con cobijas negras y cinta adhesiva para que no entrara ni un hilo de luz. Se la pasaba caminando de un lado a otro en la oscuridad, murmurando cosas sin sentido y revisando el pomo de la puerta para cada 5 minutos. Me acuerdo de una tarde intenté quitarle el teléfono de las manos para llamar a emergencias o pedir ayuda, pero me agarró del brazo con una fuerza que jamás le había conocido y me dijo con la voz completamente quebrada: Si pido ayuda, ella se va a dar cuenta y me va a quitar lo único que me queda. Ya no entendía qué me estaba diciendo, no sabía qué era lo que estaba pasando. Esa misma noche se escuchó un golpe seco en la puerta trasera de la cocina. No fue un toque sutil, fue un impacto pesado, como si algo o alguien lo hubieran dejado caer con algo con mucha fuerza contra la mesa. Me quedé helada en el pasillo, pero Galita, actuando como si estuviera en un trance, caminó directo hacia la cocina sin hacer ningún tipo de ruido. La seguí muy despacio para intentar detenerla. Cuando se asomó por el cristal de la ventana de atrás, prendió la linterna del celular y del otro lado de la reja no había un ladrón ni un desconocido. Había una persona parada, inmóvil en el patio de nuestra casa, vistiendo con la misma ropa de mi hermana. Llevaba puesta el día anterior, igualita, una camisa roja con unos pantalones cortos de color azul, las zapatillas, unas tenis de color blanca con rayas azules y el cabello medio pintado a una esquina. Tenía el rostro enganchado y agachado, cubierto por una melena larga y desgreñada, pero cuando la luz de la linterna le dio de lleno en la cara, la criatura levantó lentamente la cabeza. Tenía las facciones de Galita, igualito a mi hermana, pero la piel parecía de cera, tiesa, sin poros, como si se hubieran estirado sus rasgos sobre una superficie hueca, y un dedo a la boca. Nos hizo una seña de silencio y luego, con la voz idéntica a la de mi hermana, susurró hacia la ventana: Gracias por la voz. Ahora necesito el resto. El pánico me hizo retroceder a tropezones hasta el pasillo. Le grité a Galita que corriera conmigo hacia la salida, pero ella no se movió. Se quedó ahí parada, petrificada, como una especie de trance, mirando fijo a esa cosa a través del cristal, como si estuviera hipnotizada por su propio reflejo. En un segundo, la puerta de la cocina se dio con un crujido muy espantoso. La luz del pasillo empezó a parpadear violentamente y la temperatura de la casa cayó de golpe, dejándonos el aliento congelado en el aire, como si estuviésemos en una zona muy congelada. Esa figura entró a la casa con pasos lentos, un poco pesados, produciendo un sonido hueco como si no tuviera huesos por dentro. Yo me encerré en el baño del fondo, atrancando la puerta con una repisa de madera y tapándome los oídos para no escuchar lo que fuera que viniera. Pero los gritos atravesaron las paredes. No eran gritos de dolor, eran alaridos de pura desesperación. Escuché la voz de mi hermana suplicando, seguida por un sonido espantoso de succión y rasgado como si estuviera arrancando telas húmedas o desollando algo a total fuerza. Entré en la histeria, me amarré de valor y me asomé apenas 1 milímetro por la rendija de la puerta. Lo que vi me va a perseguir hasta el último día de mi vida. La entidad o lo que fuera eso estaba encima de Galita Ari en el suelo. Tenía las manos de cera clavadas en el rostro de mi hermana y con cada tirón las facciones reales de Galita se iban volviendo borrosas, descoloridas, como si le estuvieran quitando la pigmentación y la vida misma de la piel. Mi hermana ya no podía gritar, solo abría la boca emitiendo un aire seco, mientras la cosa que estaba sobre ella iba tomando un volumen perfecto, llenándose de color, de textura y adquiriendo una sonrisa muy inhumana, sin ningún tipo de emoción. Cuando terminó, la criatura se levantó despacio, se arregló el cabello frente al espejo del pasillo con una calma muy aterradora, miró hacia la puerta del baño donde yo estaba escondida y me dijo con la voz exacta de mi hermana: Dile a todos en internet que mañana hay nuevo video. Cuando se hizo el día siguiente y por fin junté el valor para salir del baño, mi hermana ya no estaba. En el piso de la cocina solo dejó su ropa tirada como si hubiese desvanecido y su celular totalmente destruido.
No había sangre, tampoco había marcas de nada. Para la policía, ella solo es una completa desaparecida más. Y para la gente de TikTok fue simplemente alguien que se volvió loca por la presión, hizo un drama y borró todas sus cuentas. Llevo meses brincando de un lado a otro, durmiendo en hoteles feos y sin siquiera conectarme a ninguna red social para que nadie me halle. Dejé esto programado en 4chan, aquí en mi lab, para que se subiera solo al foro si pasaban 3 horas sin que yo le picara una tecla o encendiera la computadora, porque presiento que de esta noche no paso. Y ya no es algo casual, hay personas que vienen y afuera ahorita mismo hay una camioneta negra y se acaba de ir la luz en todo el piso de mi cuarto. Escucho gente caminando en el pasillo, pero no caminan normal, vienen arrastrando los pies como quien jalando algo y están parados afuera de mi cuarto. Lo peor es que los oigo hablar entre ellos y están usando la voz de mi hermana, la de Rorro y la de otros tiktokers que seguro ustedes conocen. Están diciendo lo mismo una y otra vez, pegados a la puerta. Escuchen bien, esto no se trata de solo números o de quitarles el canal. Ellos necesitan que las caras, de esas caras, porque en realidad no... Y ahí es en donde termina el mensaje. Dejando de lado la ficción de esta creepypasta, la controversia real entre Galita Ari y Rorro refleja el lado más complejo y voraz de la creación de contenido actual. Por un lado, es innegable que en las plataformas digitales de línea, entre la inspiración y el plagio suele ser sumamente delgada, es decir, habitualmente todo común, donde estéticas completas, tonos de voz y formatos de edición se replican de manera masiva en cuestión de días. Por otro lado, la exposición mediática y el acoso masivo en redes sociales generan un impacto psicológico desgastante en todas las partes involucradas, llevando situaciones de competencia digital a puntos de quiebre personales, en donde personas, y aportando estrés en redes y por ver que no crecen, o ya sea por la competencia, llegan al punto de suicidarse o quitarse la vida. Y también llevando situaciones de competencia digital a puntos muy altos. Un dato real que suele omitirse en este tipo de discusiones, en que los algoritmos favorecen activamente la repetición de patrones exitosos, promoviendo la forma indirecta que múltiples creadores adopten identidades visuales idénticas para asegurar su alcance. Ahora sí, gente, como siempre les digo, ustedes tienen la última opinión y la última palabra con referente a esto. Y ahora sí, sin nada más que decirles, les agradezco por escuchar y quedarse hasta el final del video. Si les ha gustado, dejen su like, compartan con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse historias como estas. Si tienen alguna que les ha sucedido, pueden compartirla con nosotros, o ya sea una sugerencia para una historia futura, pueden escribirla acá abajo en la caja de comentarios, o ya sea enviando su historia directamente al enlace que esté en nuestro canal. Ahora sí, sin nada más que decirles, solo una cosa por mencionar: cierren muy bien su puerta. Tengan mucho cuidado con el tipo de personas que ven, y si ves a un doble tuyo, es decir, a una persona idéntica a ti, ni siquiera se te ocurra hablarle. Tampoco te quedes parado mirándole por mucho tiempo. Date la vuelta y salte corriendo a toda velocidad, porque puede ser que para el día de mañana ya no amanezcas vivo. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video.